Licenciado Héctor Acosta Félix, abogado egresado con mención especial de la Universidad Autónoma de Chihuahua, tiene especialidad en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana y estudios de alta dirección en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE. El licenciado Acosta Félix ha sido conferencista y es especialista en diversos temas relacionados con la transparencia y el combate a la corrupción. Ha sido titular de los órganos internos de control de la Secretaría de Energía, de la Comisión Reguladora de Energía, de la Comisión Nacional de Ahorro de Energía, de la Comisión Federal de Competencia Económica y de Pemex Petroquímica. Ha sido consultor en materia de transparencia y combate a la corrupción de la sede en México de la Oficina para el Combate a la Droga y Delito de la ONU. El 18 de septiembre del 2014 fue ratificado por el Senado de la República como comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El 1 de diciembre de 2018 tomó protesta ante el Congreso del Estado de Chihuahua por un periodo de 7 años como auditor superior del Estado de Chihuahua, investigación y docencia con sentido social. Quisiera empezar a hablar acerca de los antecedentes que ha habido en México en el tema de combate a la corrupción. Es una política acerca de la cual quisiera concentrarme para ver la forma en la que se ha tratado este tema a lo largo aproximadamente de los últimos 40 años. Y vamos a ir viendo cómo se fue dando atención, por lo menos de manera pública, a este tema, con casos específicos de corrupción que caracterizaron a cada uno de los sexenios, desde el sexenio al que me voy a hacer referencia, que es el sexenio de Miguel de la Madrid. El expresidente Miguel de la Madrid llega a la presidencia de la República en una situación en la que le antecede un sexenio que fue marcado por un alto desprestigio social, precisamente por haberse detectado diferentes actos de corrupción durante la administración de su antecesor, el licenciado José López Portillo. Ante este contexto, el presidente Miguel de la Madrid asume la presidencia con una política que denominó renovación moral. Esta política incluyó la creación de una secretaría que se denominó Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. Y al iniciar su periodo como presidente, se realiza una primera detención, se puede decir espectacular desde el punto de vista de combate a la corrupción y con efectos políticos muy importantes que trajo como consecuencia el procesamiento previa declaración de procedencia, es decir, previo desafuero del licenciado Jorge Díaz Serrano. Jorge Díaz Serrano había sido director general de Petróleos Mexicanos y se le acusó de la compra de un par de buques petroleros a un sobreprecio de 35 millones de dólares. Este personaje fue desaforado y fue procesado y encarcelado. Duró 5 años en la cárcel. Eso fue lo que distinguió a este sexenio en materia de combate a la corrupción, repito, con la creación de la Secretaría de la Contraloría, hoy conocida como Secretaría de la Función Pública. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, también al inicio de la administración, se da otro golpe espectacular relacionado con la detención del entonces líder del poderoso sindicato petrolero de México y cuyo líder era Joaquín Hernández Galicia, la Quina. El famoso quinazo trae consigo un mensaje importante de la eliminación de privilegios y la detención de uno de los personajes que más representaban esos privilegios y ese cúmulo de actos de corrupción en un sindicato desde entonces ya señalado por ese tipo de actos. Y pasa posteriormente al sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, igual al principio del sexenio, se hace la detención, también muy espectacular, de un personaje importantísimo en el ámbito político, porque se trataba del hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari,
estoy refiriéndome a Raúl Salinas de Gortari, a quien se le acusa de dos delitos principalmente. Uno, relacionado como el autor intelectual del homicidio del exsecretario general del PRI, Francisco Ruiz Massieu, y el otro, el lavado de dinero, en razón de que se le detectan cuentas de más de 85 millones de dólares en Europa que se encontraban depositados a su nombre, pero bajo nombres falsos, pero que se identificaron pues que eran realmente cuentas de este personaje. En algunos sexenios estamos hablando de personajes y en otros de casos en específico que no necesariamente llegaron a detenciones. En el sexenio de Vicente Fox Quesada resultó un tema polémico y señalado públicamente la participación de los llamados hermanos Briviesca Sagún, quienes eran los hijos de la primera dama, la segunda esposa del entonces presidente Vicente Fox, y a quienes también se les señaló públicamente de a través de tráfico de influencias estar beneficiando a una empresa que sexenios después vuelve a tener preponderancia, que es Oceanografía. Y adicionalmente se les señala de haber adquirido una cartera vencida en la cual estaba valuada en varios millones, miles de millones de pesos, poco más de 1,000 millones de pesos, y se las adjudicaron en unos cuantos cientos de millones de pesos, acusando en ese entonces de tráfico de influencias. En el sexenio siguiente, que es el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, resultó como caso emblemático de corrupción la construcción de lo que sería el signo que representaba los festejos del bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, con la construcción de una obra magna, la cual había sido concursada para su diseño y había sido adjudicada a un arquitecto que estaba a cargo de toda la realización de la obra. La obra no queda lista para la fecha en la que se tenían que realizar los festejos del bicentenario y del centenario de la independencia, es decir, aproximadamente para el mes de septiembre de 2010. Y no solamente eso, sino que se presupuesta un valor menor a los 500 millones de pesos y la obra termina en un valor de más de 1,500 millones de pesos, es decir, una obra con un sobreprecio de más de 1,000 millones de pesos. El siguiente sexenio, el de Enrique Peña Nieto, más reciente para quienes nos están escuchando, se hace la detención al inicio de la administración de la entonces lideresa poderosa del Sindicato de Trabajadores de México, Elba Ester Gordillo, y se le procesa durante ese sexenio e inclusive se llega a una sentencia. Y a la par se identifica a un contratista preferido de ese sexenio, Juan Armando Cantú Hinojosa, involucrado entre muchas obras adjudicadas con la transacción que dio como fin la famosa Casa Blanca, en razón de que es él el que le construye y le financia la casa ubicada en las lomas de Chapultepec de la Ciudad de México a la esposa del presidente, y a su vez la casa en Iztapas y Guatanejo del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray. En el sexenio actual, con el poco tiempo que llevamos de este sexenio, se encuentran detenidos la exsecretaria de Desarrollo Social y de SEDATU también, Rosario Robles Berlanga, por la famosa operación estafa maestra, y a su vez en España es detenido Emilio Lozoya Austin, otra vez vinculado a un tema con Petróleos Mexicanos. Emilio Lozoya Austin, acusado de cohecho, crimen organizado y lavado de dinero.
Junto con él, por cierto, es detenido el propietario de Altos Hornos de México, uno de los empresarios más importantes de este país, y a quien se le acusa de haber entregado un soborno en una modalidad un poco extraña, porque es previo a que él tomara posesión, a que Emilio Lozoya tomara posesión de Petróleos Mexicanos, se entrega, según lo dice la autoridad, se entrega una cantidad de varios millones de dólares a cambio de que cuando éste fuera ya director de Pemex, le comprara una planta nitrogenados en un precio sobrevaluado, y ese es el tema principal por el cual está está en un proceso de extradición de España a México. Como ven, en este paseo de varios sexenios que abarcan casi 40 años, hay algunos comunes denominadores. Los comunes denominadores que yo encuentro en principio, prácticamente todas estas detenciones relacionadas con golpes importantes a actos de corrupción y a personajes, se trata de personajes ligados a un tema político y personajes también con altos cargos en el gobierno, pero en el gobierno inmediato anterior, siempre. Segundo, no encontramos ningún caso en el cual se procese a un funcionario de alto nivel en el propio sexenio en el cual se encuentra corriendo la administración. Encontramos también que prácticamente en todos los casos resultan los personajes liberados al siguiente sexenio. En el caso de la Quina, por un beneficio de una amnistía, no cumple su condena de 30 años, aunque la condena fue por homicidio y acopio de armas, pero realmente el mensaje era de combate a la corrupción. Raúl Salinas de Gortari logra conseguir que la Corte declare inconstitucional el delito de enriquecimiento ilícito, y entonces es salvado de ese delito. Y en el tema del homicidio, gana en las instancias en tribunales federales y es absuelto en el 2013. Y igualmente, si vemos el resto de los casos, el Bester Gordillo en 2018 resultó también absuelta, y prácticamente, como decía, no estábamos hablando de una política consistente de la creación de instituciones que puedan combatir la corrupción, sino más bien de golpes mediáticos y políticos que tratan de posicionar al presidente en turno, porque otra característica que tienen todos estos casos es que se dan casi siempre, o bueno, todos los que he mencionado, en la primera parte del inicio de un sexenio. ¿Cuál ha sido la consecuencia de esta política ausente de institucionalidad y más bien con una visión política? Para ello necesitamos ir a fuentes que han revisado el combate a la corrupción desde un punto de vista consistente, para efecto de saber cómo se encuentran los países en materia de corrupción en el contexto internacional. Y en esta materia hay una organización no gubernamental que se denomina Transparencia Internacional, que desde 1995, es decir, hace 25 años, tiene un índice de corrupción de los países que en forma consistente lo ha ido sacando año con año, y en el cual su última evaluación en el 2010, que corresponde al 2019, evaluó a 180 países. En ese ranking, México se encuentra en el lugar 130 de 180 países, con una calificación de 2.9 sobre 10, es decir, un 2.9 con la posibilidad de llegar a 10, y su mejor calificación histórica ha sido 3.7. Veamos cuál ha sido la evolución de México en este ranking. Como les decía, empezó en 1995. Si ustedes ven en la parte derecha de su pantalla, en la parte inferior, empieza en 1995. En ese entonces, México tenía el lugar 32 en la lista, pero con una calificación de 3.2. Pareciera que México tenía una buena posición porque estaba en el número 32, pero realmente lo que sucedía es que el índice inicia con un pequeño grupo de países
y por eso parece que tiene una buena posición, pero conforme se fueron incrementando los países evaluados, México fue llevado hacia la última tercera parte de este índice, quedando entre los países con mayores problemas de corrupción. Si se fijan, como les decía, en el año 2001, 2002 y 2003 es cuando México logra cierta consistencia en una calificación, aunque sigue siendo muy baja. Imagínense ustedes en una evaluación donde la calificación debe ser de 10 y quien realiza el examen saca un 3.7 como una calificación histórica máxima, pues nos indica que estamos hablando de un pésimo estudiante y efectivamente México ha sido un pésimo estudiante en esta materia de combate a la corrupción. ¿Cuál es el contexto internacional? En esta lámina, cuyas letras están muy pequeñas, pero vemos ahí en la flecha de la derecha donde aparece México en el lugar 130, pero lo que llama la atención es que arriba o mejor evaluado que México se encuentran otros países como Guinea, como Bolivia, como Pakistán, como Nepal, como Argentina, ¿sí? Como Etiopía, El Salvador, Tobago, ¿sí? Y esta lámina quise señalar otros dos países para romper con esa falsa idea de que la cultura latinoamericana está destinada a ser propensa a actos de corrupción. Y estos dos países los pueden ubicar en la parte izquierda de la pantalla. Los primeros países que aparecen son los países con menos problemas de corrupción. En el lugar número 1 está Dinamarca, en el lugar número 2 está Nueva Zelanda, en Finlandia en el número 3, Singapur, Suecia, Suiza, Noruega, Holanda y Alemania y Luxemburgo. Son los países, se puede decir, con menos problemas de corrupción. Esta lámina, conforme van teniendo mayores índices de corrupción, se va poniendo más roja. Nosotros estamos más hacia el color rojo que hacia el color amarillo. Pero si se fijan en la flecha que señalamos aquí en la parte de la primera columna, aparece un país latinoamericano que algo ha hecho importante para aparecer dentro de los países desarrollados en materia de combate a la corrupción. Me estoy refiriendo a Uruguay, y en esta lista también se ha colado desde hace ya algunos años Chile, que es otro país latinoamericano que tiene grandes avances en esta materia. Entonces, esta teoría de que es un tema cultural está tirada por la borda en razón de que no podemos estar condenados a esa idea, en razón de que hay posibilidades que con nuestras instituciones hagamos algo para salir de este gran problema. En el contexto comercial, vista esta misma evaluación, ¿cómo nos encontramos? Si ustedes observan en esta lámina, se hace un comparativo con estas evaluaciones con nuestros socios comerciales, el grupo del G20, que son las economías mundiales más importantes en el planeta, y en el cual nosotros lamentablemente nos encontramos en el penúltimo lugar, solamente por arriba de Rusia. Rusia, que prácticamente está creando instituciones, ya que en los años 90 apenas inicia con una nueva estructura de tipo de gobierno con la caída del régimen socialista. Y si esta misma lámina la hiciéramos con el grupo de la OCDE, ahí nos encontramos en último lugar, y el penúltimo lugar, que es Turquía, nos lleva varios lugares. Entonces, este es nuestro contexto internacional, que también lo podemos analizar en materia de América, los países evaluados en América. En América, con este mismo índice, se evaluaron 32 países. La calificación promedio de esos 32 países es 4.3 en una escala de 10, o 43 en una escala de 100, que es exactamente lo mismo, y en la cual Canadá, Uruguay, repito, que prácticamente está en iguales circunstancias,
que Canadá. Canadá y Uruguay tienen una misma calificación, 7.7 Canadá, 7.1 Uruguay en segundo lugar, y Estados Unidos en tercer lugar. Me estoy refiriendo exclusivamente haciendo una referencia de el continente americano. Nosotros, con nuestra calificación de 2.9 o 29 sobre 100, ¿sí?, nos encontramos más cerca de Nicaragua, Haití y Venezuela que de los países que tienen mejores calificaciones. Lamentablemente, esta es nuestra situación en este contexto. Me quisiera abstraer un poco a la situación internacional. Ya vimos la situación de México en los últimos 40 años, vimos la situación internacional con nuestros socios, vimos la situación en América y en América Latina. Ahora vamos a ver qué pasa o qué ha pasado en Chihuahua en esta materia. Me gustaría mostrarles esta lámina. En principio, aquí que entiendo que nos están escuchando un buen número de contadores, ustedes saben lo que es la cuenta pública del Estado o de los municipios. La cuenta pública, en términos sencillos, es el conjunto de ingresos y de egresos que tiene el Estado o que tiene un municipio en un periodo de 365 días, es decir, en un año, y esta cuenta pública es sus resultados del ejercicio del año fiscal para efecto de entregarlos al Poder Legislativo y que a través de la Auditoría Superior del Estado realicen una serie de auditorías para verificar que el ejercicio de ingresos y egresos se haya realizado conforme a la norma. Bueno, pues históricamente lo que hicimos en la auditoría es ver cuál había sido el resultado de esta revisión de la cuenta pública. Y miren lo que encontramos. Esta es exclusivamente referida al gobierno del Estado. Los años 2010, 2011, 12, 13, 14 y 15, ahí me detendría. Desde 2010 a 2015, la auditoría hizo una serie de observaciones, aunque en el año 2010, por ejemplo, solamente hizo 2 observaciones, en el 2011, 44, 2012, 48, y empieza a haber más observaciones a partir de 2013. Sin embargo, por el sistema que existía, que tenía estos resultados tenían que ser sometidos a la autorización del Congreso, de forma consistente en los años 2010, 11, 12, 13, 14 y 15, el Congreso desestimó el 100% de las observaciones que le presentó la Auditoría Superior del Estado. Imagínense la frustración de los auditores que realizan su actividad y que llevan su observación con ciertos riesgos que corren al estar acudiendo a todos los municipios del país, estar revisando todas las cuentas y que terminan en una simple decreto que dice que no se encontró ninguna observación. Lo pondría de forma más sencilla. Del ciento de miles de registros contables, de operaciones, de acciones de adquisiciones y de ingresos del Estado, del ciento de miles de operaciones durante todo este periodo, ninguna, ni la más mínima, ni un cheque que está sin cobrar, que está en tránsito y que no se reportó como cobrado, ni una adquisición mal ejecutada, ni una evaluación de un proveedor, ni un servicio que no se haya prestado en estos 5 años fue considerado como para ser sancionado por parte del Poder Legislativo. El año 2016 y 17 cambian porque también hay un cambio y se nombra un encargado de la Auditoría Superior, pero también adicionalmente hay un cambio en el Congreso del Estado en cuanto a la conformación de fuerzas. Y aquí la situación empieza a cambiar. De 310 observaciones, 176 son confirmadas. De estas 176, una buena cantidad de observaciones son las que se han, como hoy se denomina, judicializado y que conforman la operación que maneja el Ejecutivo del Estado, Operación Justicia o los famosos expedientes X. En 2017 se establecen 159 observaciones, 36 son confirmadas por el Congreso, y en este último ejercicio, que ya me toca como titular de la Auditoría Superior del Estado, auditar en 2018 junto con el grupo de colaboradores, se establecen 242 observaciones,
con 59 observaciones confirmadas en el Congreso del Estado. Este proceso ya se extinguió. El propio Congreso, afortunadamente, decidió que ya fuera la pura decisión de la Auditoría Superior la que determinara cuándo procede o cuándo no procede una observación, ya sin pasar por el Congreso. Esta es la historia en materia de revisión de la cuenta pública de gobierno del Estado. Pero, ¿qué pasa en lo que toca a los municipios? Aquí sí hubo observaciones en los años de la historia de la Auditoría Superior. La Auditoría Superior local se crea en 2007. Entonces tenemos 13 años de existencia de esta institución. En esos 13 años se habían entregado al Congreso, se han promovido sanciones contra 146 servidores públicos a nivel municipal. De esos 146, 93 se consideró que no procedía una sanción. 11 se desecharon. Hubo una sanción económica, prescribieron 29 y se amonestaron 12. Si tomamos estas 12 amonestaciones y esta sanción económica, ¿sí? Entonces, de 146, solo se produjeron en 17 años, ¿sí? En 13 años, solamente 13 sanciones. Y estamos hablando de que en los últimos, nada más para decir, para ponerlo en contexto, en los últimos 6 años, la Auditoría Superior ha tenido un presupuesto en términos concretos de 721 millones de pesos. Se han realizado o se realizaron 1,664 auditorías y eso se tradujo, como lo veíamos, en materia municipal en 12 amonestaciones, una sanción económica y 21 denuncias penales. Esas 21 denuncias penales prácticamente terminaron sin sanción. Entonces, 121 millones de pesos para recuperar 135,200 pesos en sanciones en materia de revisión de municipios. En materia de gobierno del Estado, en esos 13 años hubo solamente 8 procedimientos administrativos en todos estos años. Y la situación hemos venido cambiándola de esta forma. Para no hablar de las acciones, hablaría en concreto de los resultados. De diciembre a la fecha han pasado 18 meses que me encuentro al frente de la Auditoría Superior y en 18 meses hemos presentado 19 denuncias penales, de las cuales hemos obtenido 9 vinculaciones a proceso y tenemos ya 3 sentencias condenatorias por actos de corrupción contra 0 de toda la historia de la Auditoría Superior del Estado. 3 sentencias sancionatorias. Nada más para darle contexto. En la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo con un estudio que recientemente publicó El Universal, derivado de una solicitud de acceso a la información, en toda su historia, la Auditoría Superior de la Federación ha obtenido 5 sentencias sancionatorias en materia penal. 5 sentencias. Nosotros en 18 meses tenemos ya 3 denuncias en contra de igual número de servidores públicos. Una de ellas, por cierto, es la primera que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción obtiene, esta nueva figura que se creó. Las otras 2 son todavía de la Fiscalía General. Y en materia de administrativa, de sanciones administrativas, hemos presentado 188 denuncias administrativas contra servidores públicos del orden estatal. 188 en 18 meses contra 8 de toda la historia que tenía la Auditoría Superior del Estado. Quisiera hablar acerca de lo que debe, en mi concepto, contener un sistema eficiente para combatir la corrupción. En mi concepto, un sistema eficiente para combatir la corrupción debe de estar formado por un grupo de componentes indispensables para que éste funcione y para que dejemos atrás ese sistema que se percibe más político de persecución de un sexenio a otro cuando inicia, como lo hemos visto, cuando inicia un nuevo sexenio y hay que dar un mensaje que se combate la corrupción y entonces hay que
es detener a personajes importantes para que la población pueda tener el mensaje de que se está combatiendo la corrupción. Pero ¿cómo institucionalizarlo? Es decir, ¿cómo hacer leyes e instituciones, estructuras, que independientemente del sexenio, que independientemente quién sea el titular del Poder Ejecutivo, ya sea estatal o federal, realmente se combata la corrupción de forma normal y de forma eficiente? Este sistema, en mi concepto, debe tener un componente que prevenga. La prevención en esta materia implica tener filtros a través de controles de confianza. Estos controles de confianza deben de impedir que ciertas personas que tienen propensión a cometer actos de corrupción puedan ocupar cargos públicos. No es nada del otro mundo, lo tienen los países que se encuentran precisamente en el esquema con casos o con situaciones de corrupción más bajas que nuestro país. Los controles internos son indispensables. Ustedes como estudiosos de la contabilidad saben que el control interno es fundamental. Poder detectar a través de sistemas que nos indiquen cuando algo está mal y poder prevenir que se cometa un acto irregular en el momento en el que está corriendo y no a posteriori, que es lo que hace la auditoría frecuentemente. Y un segundo componente es la necesidad de hacer auditorías, pero auditorías que funcionen, porque como lo veíamos en los últimos 13 años, 1.664 auditorías que terminaban en un punto en el que el Congreso no ratificaba prácticamente ninguna de ellas, por lo menos del año 2010 al 2015. Estas auditorías, aparte, deben de detectar. Si las auditorías no están enfocadas a detectar actos de corrupción, que es lo que está pidiendo la ciudadanía, que es lo que está reclamando en general la sociedad, pues entonces las auditorías no sirven de nada. Pero cuando esto se detecta, hay un siguiente componente que es que se lleven a los servidores públicos responsables o a los particulares ante un proceso de carácter penal o de carácter administrativo. El de carácter penal, que puede terminar en una sanción privativa de la libertad, y el de carácter administrativo, que puede terminar en una suspensión, en una multa, en una inhabilitación, en una destitución. Esto, repito, que forma parte del siguiente componente, que es precisamente que haya una sanción efectiva. Como lo vimos en los casos que les mencionaba de sexenio a sexenio, estamos hablando de que prácticamente la sanción era extinguida en el siguiente sexenio, por lo menos así lo fue de todos los casos que les presenté. Por último, todo esto lleva al combate a la impunidad. El combate a la impunidad, si esto lo hiciéramos un círculo, regresa al punto de prevención. Entre más impunidad hay, mayor es la invitación para cometer un acto de corrupción. Por eso, el combate a la impunidad se convierte de alguna forma en el número uno de estos componentes, que es prevención. El Sistema Nacional Anticorrupción habla precisamente de alguna forma de estos componentes, aunque falta todavía para fortalecer. Habla, por ejemplo, de una materia de prevención que es la declaración 3 de 3, que permite conocer el patrimonio, que ese patrimonio esté de acuerdo con la declaración fiscal y que adicionalmente el servidor público manifieste qué intereses tiene en relación con la función o el sector que le toca regular, supervisar o inspeccionar. Esta es la declaración 3 de 3. Se crea el sistema de extinción de dominio, la posibilidad de que el Estado pueda hacerse de los bienes producto de un delito de corrupción. Se crea en la Ley General de Responsabilidades sanciones y la posibilidad de procesar a particulares y ya no solamente a servidores públicos, como antes existía. La ley antes se llamaba Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos y hoy es Ley General de Responsabilidades. ¿Por qué se le quitó servidores públicos? Porque ahora pueden ser procesados también los particulares, aunque no sean servidores públicos. Se crea un comité de participación ciudadana, una serie de tribunales, tanto federal como estatales, en materia de faltas administrativas para sancionar actos de corrupción.
se otorgan mayores atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación y a la Auditoría del Estado, de los estados. Por ejemplo, ya no tenemos la limitación de auditar exclusivamente el año inmediato anterior. Podemos auditar ya con ciertos requisitos el año que va corriendo, el año anterior o años inclusive diferentes al ejercicio inmediato anterior. Se crean las fiscalías especializadas en combate a la corrupción. Yo recuerdo cuando me tocó estar en gobierno federal que la entonces Procuraduría desdeñaba un poco los actos o los delitos de corrupción por una razón muy sencilla, porque frente a situaciones que tenía como de crimen organizado, como de narcotráfico, lavado de dinero, secuestro, obviamente algunos delitos de corrupción le parecían figuras menores como para ocupar tiempo a combatirlo. Y se agregan nuevos delitos como parte de los códigos penales. Esto se está viendo reflejado en la creación de diferentes instituciones que, como ustedes lo conocen, se han ido fortaleciendo o creando. La Secretaría de la Función Pública, que vigila al Ejecutivo tanto federal como estatal, con sus respectivas competencias, las auditorías superiores, la federal para recurso federal y la estatal para el recurso estatal, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa y un comité de participación ciudadana muy importante donde permite que sean los ciudadanos los que presidan un comité que está integrado por todos estos nuevos órganos creados a raíz del Sistema Nacional Anticorrupción, que está previsto ya a rango constitucional, es decir, en la Constitución, y que establece la obligatoriedad que el sistema sea tanto con existencia federal, es decir, a nivel nacional, como en cada uno de los estados. En términos generales, este es el panorama que tenemos en la materia. La plática se denomina Combate a la Corrupción en México. Me parece que por el contexto de pláticas que han tenido durante esta semana, bien podría llamarse también que la honestidad también es un negocio. Y yo diría que es un mejor negocio que la corrupción. Cuando un país alcanza niveles de transparencia altos y bajos niveles de corrupción, como lo vimos en la gráfica, coincide con un desarrollo económico mucho mejor y en mejores condiciones de desarrollo humano que los países que tienen problemas de corrupción. Coinciden los países subdesarrollados con sus altos niveles de corrupción. Entonces, bueno, pues a los moderadores estoy a sus órdenes. Esto ha sido la presentación